Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos dar algunas orientaciones para poder que cada estudiante pueda realizar su parcial en Google Colab haciendo el video en el que muestra cómo utilizar diferentes aplicaciones como Wolfram, Symbola, GeoGebra, Matplotlib, SymPy para mostrar su aprendizaje alrededor de los productos notables y la factorización, que en definitiva es conocer las propiedades algebraicas de los números reales. Entonces, el objetivo pues, de aprendizaje, que siempre lo vamos a enunciar de manera corta, sencilla y clara para todos los estudiantes, es aprender a encontrar expresiones equivalentes a una expresión algebraica dada, efectuando productos eh, y o factorizando, porque cambiar de representación ayuda a resolver los problemas. Entonces, en definitiva, el tema de producto notable y factorización ayuda al estudiante es a cambiar de expresiones o a cambiar de perspectiva, mmm, para poder así buscar una expresión más sencilla que le permita resolver problemas, algún problema matemático asociado. Eh, Algunos requisitos conceptuales para alcanzar el objetivo de aprendizaje, en este caso es suma de términos semejantes. Bueno, pues también el concepto de polinomio, polinomio y el concepto también de grado de polinomio, entre otros conceptos. Y para el diseño de esta clase, pues hay algunos problemas de aprendizaje que hemos identificado, como es interpretar y parafrasear las expresiones algebraicas y las transformaciones que se aplican sobre ellas. Entonces, que le vamos a pedir mucho a los estudiantes de que cada expresión algebraica la interprete, la parafrasee, la diga de diferentes maneras, aludiendo al significado que ella tiene, desde una perspectiva geométrica, o una perspectiva a través de algún ejemplo de la vida real que ella pueda representar. El primer punto del parcial, bueno, pues aquí tenemos que ese punto del parcial señalamos la línea y la corremos y nos dice, bueno, pues la fórmula de factorización especial para la diferencia de cuadrados es a cuadrado menos b cuadrado, entonces que el estudiante debe completar. Entonces aquí, para completar, pues como una diferencia de cuadrados, cómo se factoriza. Pues entonces le damos doble clic a esta línea Markdown, copiamos los dos factores en los que, o los dos paréntesis asociados a los dos factores en los que descompone esta resta o diferencia de cuadrados, y luego sacamos las raíces de a cuadrado y b cuadrado, que van a ser a y b, y las colocamos en cada uno de los paréntesis, y luego recordamos que lo que nos queda faltando es el signo de suma y el signo de diferencia de esas raíces, y así recordamos que una diferencia de cuadrados factoriza es como la suma por la diferencia de las raíces, pero si aquí lo denotaste con una mayúscula, que no me gusta, pongámosle con A minúscula, me gusta más, me parecen como más manejables o más agradables las letras minúsculas, y así volvemos a leer la expresión. Entonces, una diferencia de cuadrados, es decir, una diferencia o resta de el cuadrado de A y el cuadrado de B, entonces aquí ponemos como el cuadrado de B, factoriza como la suma por la diferencia de las raíces del cuadrado de A y el cuadrado de B. Y así le pregunta, bueno, pues si entonces dentro de este ejercicio conceptual, entonces el 4x a la 2 menos 25, ¿cómo factoriza? Entonces aquí lo copias, completas diciendo, pues delimito entre signo de dólar, digo, pues eso debe factorizar como
un factor por otro, como lo hicimos arriba con la fórmula, y coloco las raíces de 4x2, que es 2x, 2x, y la otra raíz del otro término de esa diferencia, que es la raíz de 25, que es 5. Bueno, aquí ponemos el 25, que es el término, y aquí ponemos la raíz, que es el 5, y en el otro paréntesis colocamos esas mismas raíces y colocamos ya más y menos para así terminar de factorizar. Es decir, que los dos factores en los que descompone esta diferencia de cuadrados es, el primer factor es 2x más 5 y el segundo factor es 2x menos 5. Y así termina el ejercicio o punto teórico o conceptual, en este caso tomado del precálculo de Stewart, y de la página 46. Ya después, para un segundo punto sobre desarrollo de habilidades, se le pide completar la tabla siguiente diciendo si el polinomio es un monomio, binomio o trinomio, y a continuación hago una lista de los términos de ese polinomio y del grado del mismo. También le estamos pidiendo que justifique su respuesta y grafique el polinomio con Matplotlib e interprete el gráfico. Entonces, en este caso, interprete el gráfico y verifique que lo que dijo alrededor de si era monomio o no, si de qué grado era y del número de términos, pues también se puede ver desde el punto de vista gráfico. Entonces acá pues recuerden que en lenguaje LaTeX sacar raíz es con la, ese es como el acrónimo SQRT de Square Roots, y aquí lo mismo para raíz de 3, que cuando le damos Shift Enter, él nos muestra que el polinomio que nos dieron es esta diferencia de dos términos o dos sumandos, en el que tenemos el primer término sumando es la raíz de 2 por x, pero mire que el alcance de la raíz es solo para el 2, entonces la x no está dentro del radical, por lo tanto la x está elevado a la 1. Entonces, si es un polinomio en la variable x, en la que x está elevado a la 1, eso ya de una vez te va a indicar que es un polinomio de grado 1, porque el grado depende del mayor exponente de la x en la variable o la variable del polinomio. Entonces, así ya, eso es lo que hacemos en la exposición, uno desjustificar todo, decirlo en el video, eso que estamos leyendo, y así pues, entonces responder, que le podemos poner volver al cuaderno y responder. Entonces le ponemos acá una línea con B para que nos dé una línea de código, una nueva línea al cuaderno, y luego esa línea de código convertirla en línea Markdown con el tecla M, y luego escribir solución del punto 2, y pues entonces esa solución, pues aquí le empezamos diciendo, pues diga si es un monomio, binomio o trinomio. Entonces diciendo sí, aquí le ponemos el polinomio es monomio, binomio o trinomio. Aquí lo vamos separando mejor, y así también practicamos de que en las líneas Markdown o trinomio si pones asterisco para que te haga la sangría, le das enter para que cambie de línea, y así pues decimos que ese binomio, bueno, que es un binomio porque tienes una resta, y los términos en un polinomio se separan por los signos de suma o resta. Pues aquí, como no hay sino un solo signo de resta, entonces es porque es la resta de solo 2, y cuando solo tenemos solo dos términos, entonces es un binomio. Entonces decimos, bueno, pues es el polinomio dado, el polinomio
esta expresión solo tiene un signo de resta o suma. Al tener solo uno, pues nada más puede tener dos términos. Si no tiene ninguno, entonces es un monomio y así. Y así hemos como dado respuesta a la primera pregunta, justificando esa respuesta. ¿Por qué decimos que es binomio? Porque esa expresión solamente tiene un signo de resta o suma. Y esos son los signos que separan a los términos de un polinomio. Ese es el criterio de separación de los términos de un polinomio. Luego debe hacer una lista de esos términos. Bueno, y listemos sus términos. Aquí vamos a practicar un poquitico, es si quieres listarlo. Bueno, pues a mí me gustaría, como para recordar los conceptos de lista de Python, en una línea de código le pone list, declara la variable lista o crea la variable lista términos sin utilizar ni espacios ni tildes para declarar una variable de Python, y el operador de asignación el igual, así como escrito acá. Y las listas en Python son estructuras de datos delimitadas por corchetes, entonces escribes el delimitador de corchete o paréntesis rectangulares, y luego escribir los términos separados por coma. El primer término es la raíz de 2, entonces en Python la raíz de 2 es 2 elevado a la 1 medio. Recuerden que elevar a la 1 medio es sacar raíz, y eso por x, entonces así le tenemos el primer término, y eso nos hizo recordar cómo expresar una raíz como potencia, y que la expresión raíz de 2x es la expresión de un producto del número raíz de 2 por x. Y luego raíz de 3, pues eso es 3 a la 1 medio expresado como una potencia. Entonces, que usted una raíz la puede expresar como una potencia en lenguaje Python con el doble asterisco. Aquí le ponemos slide para que la note en presentación, y así creo la lista. Así, bueno, aquí dice que x no está definido, y es que para decirle ese x, bueno, aquí es muy bueno como recordar una cosa que es muy importante, y es para Python, en una línea de código, él debería tener todas las letras que utilicen que representen. Entonces, por ejemplo, como x va a representar alguna incógnita que en realidad representa algún número real, pues usted puede definirlo previamente como x igual a 1, por ejemplo. Entonces así él no te corre problemas, y así nos permite, en cuanto a la comprensión, de que es que las letras en una expresión matemática, más aún ahora en fundamentos de matemáticas, ellas representan son números reales desconocidos. Entonces, así uno recuerda eso gracias a este trabajo de listar los términos. Entonces, listemos los términos en lenguaje Python. Entonces así lo hicimos, y luego nos dijeron, y después expresa el grado. Ya hemos dicho que entonces el grado, aquí le podemos poner una nueva línea markdown, y el grado del polinomio dado es 1, porque en la x su mayor exponente es 1, dado que la variable x, y aquí venimos desde signos de dólar, del polinomio tiene como mayor exponente al 1. Cuando no se expresa el exponente, ahí no está expresado el exponente de la x, es porque es 1. Y recuerden que la justificación de la lista de términos es porque al tener solo dos términos, entonces en la lista nada más van a haber dos elementos, el que está antes del menos y el que está después de él. Entonces eso lo puedes poner en una línea de comentario.
el criterio de separación de los términos es el signo menos o el signo más, más. Aquí lo ponemos o plus. Bueno, entonces así ya tenemos. Aquí ya también quería como graficárselos, entonces aquí se los voy a poner por ahora graficado así, aunque mi meta es también graficarlo con una función tan sencilla como de tal manera que el estudiante entre la función en lenguaje Python y él se la grafique en Matplotlib solamente escribiendo la función graficar o nombrando la función graficar en español. Entonces sería una meta para después. Por ahora lo vamos a hacer con import numpy as np, que es una librería para funciones matemáticas. Import matplotlib.pyplot as plt, que es una librería para visualización. Y luego vamos a bueno, pues a declarar un dominio de graficación. Como esta es una recta, pues una recta es determinada por solo 2 puntos, entonces en ese dominio de graficación solo vamos a poner 2 elementos como vector de numpy, es decir, con np.array, abrazando a la lista, a una lista de 2 números, que el dominio va a ser desde -4 a 4, que a veces es muy usual graficar en este intervalo simétrico, desde -4 a 4. Y luego el rango lo calculamos como, pues aquí podemos definir previamente con la sentencia def a la función de x, terminamos en 2 puntos, return, y le decimos pues cómo está definida esa función, así, con estos 2 términos que ya están en el lenguaje Python, control C, control V, y le pones aquí el menos. Entonces así lo que está diciendo es que cuando entra x a la función, entonces lo que retorna f de x va a ser ese x multiplicado por la raíz de 2 y disminuido en la raíz de 3. Aquí le quitas el corchete y él te indica que lo debes de quitar al poner ese rojo. Entonces aquí la definición de la función la quitas, aquí le pones f del dominio, porque entonces, ¿qué es el rango? Pues es la función actuando sobre todo el dominio, eso es el rango. Y pues con plt.plot, la función plot, gráficas dominio contra rango, y ya él te efectúa el gráfico y te muestra una línea recta. Es así, si te muestra una línea recta, en las inferencias poner, bueno, pues entonces eso confirma como el gráfico es una línea recta, esto confirma que el polinomio dado es de grado 1, que todos los de grado 1 son rectas, al igual que los de grado 0, solo que los de grado 0 son rectas horizontales. Bueno, esas son algunas de las inferencias que tenemos de ahí. También nos puede decir más, y es que el intersecto con el eje Y es raíz de 3, tiene que ser 1.7, entonces uno podría ver eso, y bueno, todos esos elementos de la recta que me gusta que los dejemos claros. Pues uno de ellos es su pendiente, como visualmente vemos la pendiente, y eso lo hacemos con plt.grid, porque grid nos da la cuadrícula, y la cuadrícula nos permite visualizar la pendiente al usted tomar, por ejemplo, de la recta. Por ejemplo, podemos tomar desde una esquinita donde ya pase por la cuadrícula hasta otra esquinita donde ya pase por la cuadrícula, para poder leer, para ir de este punto
a cuánto tenemos que avanzar en X y cuánto tenemos que ascender en Y. Entonces el ascenso en Y es de 2, 4, 6, 8, 10 unidades, y el avance en X es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Entonces la pendiente es aproximadamente de 10 séptimos. Entonces se le pone acá pues ascenso nos dio 10 y avance en X nos dio 7, y la pendiente entonces ¿cómo se calcula? Pues es ascenso dividido avance, y bueno, pues y después de que la calcule pues que nos la muestre. Entonces escribimos solamente M y nos dice esa pendiente es de 1.42, y 1.42 recuerden que eso es una muy buena aproximación a raíz de 2. Entonces que en esa expresión recuerden que la función, el coeficiente de la X es la pendiente. Entonces aquí le ponemos como comentario mx más b. Cada vez que yo tengo una expresión, un polinomio de grado 1 en la variable x, entonces el coeficiente de la x es la pendiente, y el intersecto con el eje y es b. Entonces aquí vamos a ver, ya eso nos permitió ver que la pendiente efectivamente en este caso sí es, mire que desde el gráfico se pudo ver, sí es 1.41, es decir, la raíz de 2, una muy buena aproximación. Entonces así el estudiante ya cumplió uno de los objetivos muy importantes, y es el de, dado un gráfico de una recta, poder leer del gráfico la pendiente si es la de una función lineal o de una recta, y también ver el intersecto. Pues entonces para ello vamos a graficar el eje Y. Entonces para graficar el eje Y pues le ponemos numeral gráfica del eje Y, y para graficarlo pues le decimos plt.plot. Recuerden que la función plot es la que grafica, y usted le puede decir para graficar el eje Y le da dos listas con dos puntos. Miren que en este rectángulo de visualización eso va desde el punto, pongámoslo así como menos 8 hasta 4 el gráfico. Entonces eso, el eje Y va a unir los puntos 0, menos 8 con el punto 0,4. Entonces 0, menos 8 con el punto 0,4. Entonces lo que haces es que esos dos puntos dejas sus abscisas en la primera lista y sus ordenadas en la segunda. Y el eje Y pues lo ponemos de pronto con un color verde suavecito, entonces le ponemos green, y aquí ya con el, mire que nos grafica el eje Y, y mire que donde corta el eje Y la recta es, nos está graficando la recta en algo así como antes de menos 2, casi menos 2. Y recuerden que el intersecto con el Y en este caso es menos raíz de 3, y raíz de 3 es 1,7. Entonces así quedaría que el intersecto con el eje Y es menos 1,7, y miren que efectivamente está cortando el eje Y casi en menos 1,7, que es casi menos 2. Entonces así efectivamente concluye el estudiante diciendo, y el intersecto con el eje Y, B, el intersecto con el eje Y de esta recta si es aproximadamente raíz de 3, menos raíz de 3. Entonces ponemos menos, SQRT, y delimitamos entre llaves, no paréntesis,
y ese es B. Y así el estudiante, gracias a esta aplicación, este cuaderno, le permite comunicar a las personas cómo lee gráficos, en este caso de línea recta, identifica del gráfico su pendiente y su intersecto. Entonces, que eso es algo muy importante, un logro en aprendizaje muy bueno, y es la lectura de textos gráficos, que es parte de este desarrollo del pensamiento variacional dentro de esta materia de fundamentos de las matemáticas. Y ya en el punto 3, que aquí le voy a poner numeral punto 3 de este ejemplo de parcial para preparar vamos a tomar el ejercicio 22 del Stewart, y ese ejercicio 22, pues bajemos por acá su lista. Ese ejercicio 22 tenemos que completarlo aquí en lenguaje LaTeX. Entonces aquí nos trae que el ejercicio 22 es 5 por 3t menos 4 menos t2 más 2. Entonces aquí le ponemos menos t, entre paréntesis t, acento circunflejo, t2 más 2, cierra paréntesis, y ya lo otro vamos a completar. Entonces miren que en este ejercicio menos 2t por t menos 3, menos 2t por t menos 3, menos 2t por t menos 3. Entonces mire que aquí le dicen encuentre la suma o diferencia o producto. Entonces que lo que se pide es efectúe la multiplicación de 5 por este binomio, aplique la propiedad de que el inverso aditivo de una suma es el de la suma de los inversos de cada uno de los sumandos dentro del paréntesis, y aplique propiedad distributiva multiplicando menos 2t por t menos 3, y luego sume términos semejantes. Entonces para eso lo vamos a hacer en lenguaje LaTeX. Entonces B para nueva línea de código, así señalada, es decir, con la barra azul en la parte izquierda, es decir, cuando estás fuera de la línea, le aplica la letra M para que se vuelva línea Markdown, y empiezas a hacer todo el proceso. Entonces doble signo de dólar para que no lo escriba como ecuación matemática en línea Markdown, lenguaje LaTeX, y empezamos. Propiedad distributiva 5 por 3t y 5 por menos 4. 5 por 3t da 15t menos 5 por 4 que da 20. Ya aplicamos propiedad distributiva. Ahora el inverso de una suma es el inverso del primero. El inverso de t2 es menos t a la 2, y el inverso de 2 es menos 2, que otros lo dirían es como que aplicas como ley de signos, pensando de que este menos adelante está representando un menos 1 como factor de t2 más 1, de t2 más 2. Entonces aplicas menos 1 por t2, te da menos t2, y menos 1 por 2 que te da menos 2. Y luego pues aquí también multiplicas menos 2t por t, que te da menos 2t2, menos 2t a la 2, acento circunflejo, más 6t, y así aplicaste a propiedad distributiva en ambos casos. Aplicó, entonces aplicamos propiedad distributiva de la multiplicación con respecto al producto en los números reales, que es la novena propiedad que define a R con la suma y la multiplicación como un campo algebraico. Y después sumas términos semejantes. Entonces acá pues bueno, aquí yo puse que aplicamos propiedad distributiva y aplicamos otra propiedad algebraica, y es que el inverso de una suma A más B es el inverso de A más el inverso de B, que se puede escribir como menos B, más el inverso de B, que se puede escribir así,
menos b. Entonces que menos a más b es menos a menos b. Entonces que aplicó esas dos, luego en la nueva línea coloca que sea Markdown, colocamos ya la suma de términos semejantes, es otra vez 4 símbolos de dólar en medio de ellos. Vamos a escribir la suma. Entonces aquí lo que vamos a aplicar aquí es suma o combinación de términos semejantes, combinación de términos semejantes. Y pues bueno, pues aquí semejantes serán este que es de grado 1 con este que es de grado 1, este que es de grado 0 con este que es de grado 0, y este que es de grado 2 con este que es de grado 2. Entonces en realidad los semejantes son los que tengan, en este caso que nada más hay una sola variable que es t, los que tengan el mismo grado. Entonces empieza por los de mayor grado. Entonces bueno, pues queda menos t2 menos 2t2, eso da menos 3t2. Así sumaste los de grado 2. Ahora suma los de grado 1, 15t más 6t da 21t, más 21t. Y luego los de grado 0, menos 20 menos 2 me da menos 22, menos 22. Y queremos aprovechar y es que cada uno, este tipo de operaciones de simplificación de expresiones algebraicas, pues lo puedes hacer con la sentencia from SimPy, recordando que SimPy es una calculadora simbólica, y así le importamos esa librería. Esta es una manera de importarla. Declaramos la variable del polinomio, en este caso es t, con la función var, y entre comillas simples o dobles la t, y luego que defines la variable escribes el polinomio en lenguaje LaTeX. Entonces aquí sería el polinomio, ese polinomio pues puedes escribirlo en inglés o en español. Yo estamos como por practicar o invitarte a practicar el inglés, que también te desarrolla. Esa es otra manera de desarrollar nuestra capacidad de comunicación científica. El polinomio que es 15 por t. Entonces en el lenguaje Python, ya en esta línea de código, la multiplicación es con asterisco, menos 20 menos t a la 2. Bueno, pero recordando que el polinomio original, bueno, sí, así está perfecto. El polinomio original era 5 por 3t menos 4, entonces aquí le ponemos es el original para que él nos haga la operación completa. Entonces, un polinomio aquí, pongámosle original polinomial, bueno, pero dejémoslo así, quedaría el original es este. Entonces, si quiere, para recordar, nos traemos toda la expresión y la ponemos después del numeral para que en una línea de código no cause problemas. Y aquí antes, si la ponemos en lenguaje Python, 5 por paréntesis 3 por t menos 4, te sales del paréntesis con la flecha, menos, abres paréntesis y cierras de una vez t asterisco asterisco 2 para elevar al cuadrado, más 2, y luego te sales del paréntesis con la flecha, menos 2 por t, o sea 2 asterisco t, por, abres paréntesis y cierras, y lo que te falta es t menos 3, y para que veas el polinomio le vuelves a escribir la palabra, o sea, llamas a la variable polinomial para que te la muestre, y él te muestra cómo quedó el polinomio en lenguaje LaTeX, así como en presentación de literatura, de libro. Y luego pues en una nueva línea de código le puede decir, bueno, simplify. Entonces se le puede escribir a ese polinomial, polinomial, aplica la función simplify, de simplificar, y él te deja que eso da menos 3t2, que fue lo que nos dio al final, más 21t, veanlo acá,
menos 22. Entonces así voy a decir así. Entonces esta librería de cálculo simbólico nos permitió verificar que el resultado obtenido de forma analítica, si SymPy no lo confirma. Entonces SymPy nos ha permitido verificar el resultado obtenido. Es así, también mostrar a los estudiantes, como invitarlos a que utilicemos esta librería de cálculo simbólico. Recuerden que se necesita cálculo simbólico es cuando necesitamos sumar términos semejantes, porque las calculadoras Casio no lo hacen. Es así, el punto, veamos aquí también el punto 4, es aquí punto, en esta línea markdown, numeral espacio para que nos quede título grande. Le decimos aquí ya hay que multiplicar las expresiones utilizando el método FOIL. El método FOIL para el Steward es un método una forma muy didáctica de describir el algoritmo de multiplicación de polinomios, que en el texto, te invito a que lo leas, el del Steward. Él dice que ese método FOIL para multiplicación de expresiones algebraicas, en el que él dice que para multiplicar un binomio por otro, lo que debes de hacer es multiplicar los primeros, o sea, first, los primeros, A por C. Después tienes que multiplicar los outer, es decir, los que están por fuera, A y D. Y luego los inner, es decir, B y C. Y por último, los últimos, es decir, B y D, los últimos de cada binomio. Entonces, por eso el FOIL de first, outer, inner y last. First, outer, inner y last. Entonces es una excelente forma mnemotécnica de recordarle cómo se hace ese producto. Y aquí lo vamos a aplicar en la línea markdown. Le decimos solución del punto 4. Y aquí, bueno, pues 4 símbolos de dólar para limitar una ecuación centrada. Aquí le quitamos este espacio. Y aquí, bueno, pues recuerde first 4x por 3x. Bueno, pero aquí la expresión era el ejercicio 28. Entonces vamos a ver otra vez aquí el ejercicio 28. 28 era 3x menos y. Entonces era 3x menos y. El segundo factor era una diferencia. Que le quitamos espacio. Entonces los first es 4x por 3x, queda 12x2, 12x a la 2. Ahora los outer, menos 5y por menos y, que me da más 5y2. Y ahora los inner, menos 5y y 3x, queda menos 15xy, menos 15xy. Y luego los last, los últimos, y es menos 5y por menos y. Aquí me quedó, es los first son 4x por 3x, entonces me da 2x2. Luego los outer, que es 4x por menos y, que me da 4 menos 4xy. Eso me quedaría menos 4xy, que son los outer, es decir, el primero y el último, los que están por fuera, outer. Luego los inner, los que están adentro, menos 5y y 3x, que da menos 15xy. Y luego menos 5y y menos y, que son los últimos de cada binomio. Menos eso me da más 5y2, más 5y a la 2. Esa sería la aplicación del método FOIL, que está descrito. Ese método FOIL
que está descrito en el steward, en la página para el estudiante, incentivarlo a que lo lea, en la página en la que define la multiplicación de polinomios. Entonces él está por acá en la página multiplicación de expresiones algebraicas, la página 39 del PDF del precálculo steward. Página 39 del PDF del precálculo steward. Del precálculo de steward. Entonces aquí, bueno, este método FOIL, el método FOIL, se describe en la página 39 del PDF y también la del libro. Nos han pedido los estudiantes que también les expresemos la del libro, la 25 del libro. En la página se escribe en la página 39 del PDF y 25 del libro, y página 25 del libro del precálculo steward. Bueno, o del precálculo steward. Así le indicamos dónde está ese método, que es me parece muy didáctico. Y aquí ya, después de que aplicas eso, mira si hay términos semejantes y los combinas. Entonces ahora sí, y ahora combinas términos semejantes y bueno, pues miren que los semejantes van a ser los términos que tienen factores XY. Entonces va a ser menos 4XY y 15XY. El resto, este término tiene factores X y este tiene factor Y, por lo tanto ellos no son semejantes. Son semejantes los dos del centro. Generalmente en el método FOIL los dos del centro van a ser semejantes. Y así escribes el primero, 12x a la 2 como estaba, menos la suma, entonces la reducción de los dos del centro, que me da menos 19xy, menos 19xy más 5y a la 2, y así terminamos el ejercicio. Y ya en una línea de código, en realidad 2, le traemos la verificación, que es como hacíamos antes acá, y es la misma fórmula que hacíamos antes, control C, la pegamos acá, y la misma en la que le aplicamos la función simplify para que no se realice el ejercicio. Ese le dejaría el resultado, haría el proceso de multiplicación, solo que en este la expresión original la copiamos, es función de x y de y. Entonces aquí, bueno, la ponemos aquí como línea de comentario, que es aquí, control V. Entonces esa expresión es de x y y, entonces las variables que vas a definir son x, y. Y aquí entonces en la cadena de caracteres también pones x, y el polinomio entonces ya es función de, no de t sino de x y y lo puedes cambiar, tomar este y hacerle ligeros cambios para que quede el lenguaje Python. Pues control C, control V, y eso nos permite como hacer la diferenciación entre el lenguaje LaTeX y el lenguaje Python. Entonces así está el lenguaje LaTeX, pues aquí ya el lenguaje Python como tiene que quedar, pues la multiplicación con asterisco, esta otra multiplicación con asterisco, esta otra multiplicación con asterisco y esta multiplicación entre binomios con asterisco. Entonces así uno nota lo que es la diferencia entre el lenguaje LaTeX, que es cuando delimitamos entre signos de dólar, y el lenguaje Python, que es donde trabajamos en líneas de código, en estas líneas de código, en las que tienen el IN y el corchete, en las que ya va el lenguaje Python, y el lenguaje Python la multiplicación es asterisco y elevar al cuadrado es con doble asterisco 2.
Así ya miras el binomio y miras que efectivamente te quedó el que necesitamos, salvo el orden de los factores, y luego simplificas. Él dice que simplificarlo es dejarlo así factorizado, entonces uno dice no, entonces no le apliquemos el método simplify, sino que como queremos multiplicar, multiplicar es expandir. Entonces usted le va a decir punto expand y él te expande y te da el mismo resultado. Y así uno recuerda que es que en inglés efectuar el producto se le llama expandir. Entonces recuerde que para los americanos, efectuar el producto es expandir. Expandir la expresión. Expandir la expresión. Por eso la función que efectúa el producto se llama expand. Expandir la expresión. Bueno, entonces así ya nos quedó. Y para los que presentan el trabajo, desde realizar los ejercicios que se le van a asignar, 4 ejercicios aleatorios de la lista de los 135 del libro de Stewart, de esos 135 ejercicios de su taller sobre productos notables y factorización. Pues para los que hacen 4 y los ponen así, utilizando el cuaderno Júpiter y las herramientas de Python, LaTeX y las asociadas, SymPy, Matplotlib y demás, pues nada más tienen que hacer 4 ejercicios, mientras que los que presentan directamente deben de hacer 8, de los que van a hacerlo de manera escrita el martes. Entonces así es como tenemos estas dos opciones que les recomiendo mejor que presentemos las dos, y les agradezco mucho su atención. Aquí también les pongo esta diapositiva del Stewart que muestra que en definitiva, dada una suma o resta, factorizarla significa expresarla como producto, y efectuar el producto es expandirlo, y expandir es devolverse otra vez a la suma o resta original. Entonces como que uno vea que es que la factorización y los productos notables son simplemente dos operaciones inversas. Muchas gracias.